Bien, hermanos, vamos a nuestra carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 6 y 7. El domingo pasado ya vimos el versículo 6 completo y hoy vamos a ver el versículo 7. Dice allí, Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, ¿os acordáis? De la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, a Jesucristo había que recibirlo de manera integral, no por partes. Él es una sola persona. De la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él. Vivid en Él era la parte central. La exhortación es vivir en Cristo Jesús. Y las demás partes del texto pues explica cómo vivir en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él y afianzados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Así pues, la exhortación es a vivir en Cristo. ¿De qué manera? ¿Cómo tenemos que vivir en Cristo? En primer lugar, de la misma manera que recibimos a Cristo Jesús el Señor. Cuando nos convertimos. ¿Cómo lo hicimos? Por fe. Fuimos salvos por la fe, ahora tenemos que seguir viviendo por la fe. En segundo lugar, arraigados en Cristo. En tercer lugar, tenemos que vivir sobreedificados en Cristo. En cuarto lugar, afianzados en la fe, como fuimos enseñados. Y en quinto lugar, rebosando en acción de gracias. Rebosando en acción de gracias. El domingo pasado, como dijimos, vimos el versículo 6 completo, es decir, la exhortación a vivir y andar en Él, y el primer punto de cómo hemos de vivir en Él, esto es, de la misma manera que recibimos a Cristo Jesús el Señor, por la fe. Hoy vamos a ver el versículo 7, es decir, los otros 4 puntos de cómo hay que vivir en Cristo, cómo debe de vivir el cristiano en Cristo hoy en día. ¿Cómo hay que vivir en Cristo el Señor? En primer lugar, de la misma manera que lo recibimos, es decir, por la fe. Esto ya lo vimos el domingo pasado, como dijimos. Y en segundo lugar, permaneciendo arraigados en Él. Arraigados en Él. Esta es una figura de la agricultura. Debemos de permanecer arraigados en Él. Jesucristo es la tierra y nosotros somos la planta. Debemos de vivir arraigados, sólidamente arraigados en la tierra que es Cristo. Arraigados. Es una figura tomada de la agricultura, donde las plantas echan raíces sobre la tierra y se arraigan dentro de ella cada vez más. La tierra, como dijimos, es Cristo y nosotros somos la planta. Esta figura no solo nos habla de un tiempo pasado, de nuestra conversión, cuando nos enraizamos en Cristo. Las raíces también nos hablan de santificación y crecimiento, porque una planta no solo crece hacia arriba, sino también hacia abajo. Igualmente nosotros debemos de crecer hacia abajo en santidad, profundizando nuestras raíces en Cristo. Es más, en la medida en que crezcamos hacia abajo en Cristo, así podremos crecer hacia arriba, manifestando el fruto, las buenas obras, las virtudes cristianas, la semejanza con Cristo y la obediencia a todos sus mandamientos. Como estamos viendo, vivir en Cristo no es algo estático. Vivir en Cristo significa andar, crecer, progresar, avanzar. La vida cristiana no puede estar estancada. Hay una ley espiritual que dice que quien no avanza, retrocede.
es un principio de la vida cristiana. El cristiano o avanza o retrocede, pero nunca puede estar parado o estancado. La salud de un árbol se ve en la hermosura de sus ramas, de sus hojas y de sus frutos, pero depende de la calidad de sus raíces que no se ven. La vitalidad del creyente también se ve en el fruto, pero realmente está en las raíces. Dijo Cristo en Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que está arraigado en Cristo tiene todo el sustento que necesita. Y además, al mismo tiempo, tiene toda la fuerza necesaria para resistir todas las tormentas. Así que estemos arraiguémonos cada vez más en Cristo, profundizando nuestras raíces en Él. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él, afianzados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. ¿Cómo tenemos que vivir en Cristo? En primer lugar, de la misma manera que nos convertimos, que creímos, es decir, por la fe. Fuimos salvos por la fe y ahora tenemos que seguir viviendo, santificándonos por la fe. En segundo lugar, tenemos que vivir en Él, arraigados en Él. Y en tercer lugar, sobreedificados en Él. Sobreedificados en Él. Pablo pasa ahora del mundo de la agricultura al mundo de la construcción. Arraigados nos habla de profundizar en las raíces cada vez más en Cristo, mientras que sobreedificados nos habla de crecer cada vez más en Cristo. Como cuando se va construyendo un edificio y se pone un piso, después otro, después otro. Dice 1 Corintios 3:9, vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, una figura de la agricultura, y edificio de Dios, una figura de la construcción. El propósito de nuestro Padre Celestial para todos sus hijos no solo es la salvación, es la santidad, la santificación completa. Él dijo en varias ocasiones, sed santos porque yo soy santo. Lo dijo, por ejemplo, en Éxodo capítulo 22, en Levítico 11, en Levítico 19 y en Levítico 20. Y dice en 1 de Pedro 1, 15 y 16, según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, seréis santos porque yo soy santo. De tal palo, tal astilla. Si nuestro Padre Celestial es santo, nosotros que somos sus hijos debemos de ser también santos. De tal palo, tal astilla. El propósito de Dios para nosotros es que nos desarrollemos hasta la madurez, a imagen de su Hijo, hasta llegar a ser una morada digna del Espíritu Santo. Nos dice en Efesios 4, versículos 11 al 16, dice, y él dio, ¿a quién dio? A la Iglesia. Y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él dio a la Iglesia esos dones y esos ministerios. Ahora, ¿por qué? ¿Con qué propósito lo hizo? Pues dice en el versículo 12,
con miras a, o con el propósito de, el equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación, aquí está la figura de la construcción, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y ahora pasa a la figura de la construcción. De la figura de la construcción a la figura de un ser humano, de un cuerpo humano, que ha de crecer desde la niñez hasta la madurez. Añade en el versículo 13: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es el modelo y la meta de nuestro crecimiento. Así que quiere que seamos un varón perfecto, como Cristo, a la medida de su estatura. ¿Para qué? Versículo 14. Fijaos qué descripción más impresionante. Versículo 14. Para que no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Y continúa en el versículo 15, sino que, hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Porque en todo el cuerpo va siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento y, según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Hermanos, el crecimiento del cristiano debe de ser continuo, como crece un niño, como cualquier niño. Quien se estanca se queda como niño, indefenso ante las tribulaciones y las pruebas de esta vida, abofeteado por todos los vientos de doctrina. Una vez más vemos que el que no avanza en el camino retrocede. Pero ojo, no es cuestión solamente de acumular más y más conocimiento bíblico, sino sobre todo de parecernos más y más a Cristo. La meta no es aprobar exámenes de teología, sino de ser semejantes a Él. Adquirir conocimiento de la palabra de Dios, desde luego, es fundamental, porque es el origen de todo. Pero ese no es el fin. El fin es nuestra santificación y la propia gloria de Dios. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y afianzados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. ¿Cómo hemos de vivir en Él? De la manera en que creímos, en que recibimos a Cristo Jesús el Señor. En segundo lugar, arraigados en Él. En tercer lugar, sobreedificados en Él. Y en cuarto lugar, afianzados en la fe, como fuimos enseñados. Afianzados en la fe. Hermanos, no nos pareceremos cada vez más a Cristo si descuidamos su palabra. No podemos crecer en nuestro conocimiento de Él y a la vez ignorar lo que Dios ha revelado acerca de Él en las Escrituras. Dice, afianzados en la fe. En la fe. Ya hemos visto en otras ocasiones que la palabra fe puede tener dos significados o dos vertientes distintas. Uno, un significado objetivo, que es el conjunto de la doctrina cristiana, lo que se cree, la palabra de Dios. Y otro, un significado subjetivo, el acto de creer, la confianza personal
que depositamos en Cristo y en esas enseñanzas objetivas. De manera que podríamos decir que debemos de tener fe en la fe. Tener fe en la fe. Tener fe, verbo, en la fe, nombre. Tener fe, confianza en la fe que creemos. En las cartas de Pablo, a veces es difícil saber cuál es el sentido en el cual utiliza la palabra fe. Y esta es una de esas ocasiones. Cuando dice afianzados en la fe, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a las verdades que se creen o al acto de creer? Los colosenses deben afianzarse en la doctrina que les enseñó Epafras o deben de afianzar su confianza en Cristo. ¿A qué se está refiriendo? Pues las dos lecturas parecen encajar bien en nuestro texto y en las circunstancias de los colosenses. Por un lado, ante los falsos maestros, los colosenses necesitaban afianzar su fe en las enseñanzas que les había transmitido Epafras. Y por otro lado, también necesitaban afianzar su fe y su confianza en la persona de Jesucristo. En realidad, hermanos, no hay necesidad de elegir entre ambas posibilidades, porque la una es imposible sin la otra. Por un lado, nunca confiaremos adecuadamente en Cristo si tenemos una doctrina inadecuada, defectuosa acerca de la persona y de la obra de Jesucristo. Y por otro lado, no podremos creer realmente en tales doctrinas sin adquirir antes una confianza en Jesucristo mismo. Hagamos pues espacio para ambas. Para la fe objetiva, la que se cree, y para la fe subjetiva, para el acto de creer, de confiar. Citar también Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe subjetiva viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe objetiva. La palabra de Dios, la Biblia, es lo que creemos. Esta es nuestra fe. Nuestra fe consiste en lo que Dios nos reveló en su palabra. Es decir, todo comienza por la palabra de Dios. Porque no puede haber una fe salvadora sin que primero haya un contacto con el Evangelio de la palabra de Dios. Y porque luego el salvo no puede crecer y madurar espiritualmente aparte de la palabra de Dios. Nacemos por la palabra y crecemos por la palabra de Dios. No hay otra. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, un texto que conocemos bien. Toda la escritura, toda la palabra de Dios, toda, de cabo a rabo, es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que, con el propósito de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Así que, como nos dirá posteriormente Colosenses 3:16, la palabra de Cristo viva en nosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos los unos a los otros. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y afianzados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acciones de gracias. ¿Cómo tenemos que vivir? En primer lugar, de la manera como recibimos a Cristo Jesús el Señor, es decir, por la fe. En segundo lugar,
arraigados en Él. En tercer lugar, sobreedificados en Él. En cuarto lugar, afianzados en la fe, como fuimos enseñados. Y en quinto lugar, rebosando en acción de gracias. Rebosando en acción de gracias. La quinta característica sobre nuestro vivir en Cristo es sorprendente. Porque, ¿qué tiene que ver la gratitud con la firmeza en la fe? ¿Qué tienen que ver? Hemos hablado de la oración de gratitud antes en la carta, porque en Colosenses 1:12 Pablo acabó su oración de intercesión rogando para que los colosenses pudieran dar gracias al Padre con gozo. ¿Qué relación tiene la gratitud con la firmeza en la fe? Pues la gratitud a Dios es la característica cristiana que completa el ciclo, que completa el círculo de la fe. Al creer en Cristo, echamos nuestras raíces en Él y a partir de ese momento crecemos en santidad y nos vamos transformando a la imagen de Cristo y vamos manifestando las diversas características de su carácter, entre ellas un corazón agradecido. El círculo es cerrado por la gratitud, porque las bendiciones que descendieron hasta nosotros regresan ahora hacia el dador de ellas en forma de una espontánea adoración llena de amor y de gratitud. Un corazón agradecido es señal de madurez cristiana. El fruto de la gratitud demuestra que las raíces son sanas y que hay una fe genuina y firme. En cambio, la ingratitud es un síntoma de incredulidad. Recordemos Romanos 1, 21 y 22. Porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias por su revelación general. Por lo que fueron entregados a vanos razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, fueron hechos necios. La ingratitud también es un síntoma de inmadurez cristiana. Inmadurez cristiana. Y despierta en nosotros actitudes de resentimiento y amargura que nos hacen presa fácil de los engañadores. Hermanos, ¿cuántas personas que antes profesaban ser creyentes y acabaron engañadas por enseñanzas extrañas y hasta por sectas empezaron a desviarse a causa de raíces de amargura? ¿Cuántas? Hermanos, el espíritu crítico destructivo, porque también hay un espíritu crítico que es constructivo, pero el espíritu crítico destructivo, la murmuración, la autocompasión y toda forma de ingratitud son la antesala de la apostasía, es decir, del abandono de la fe o de la corrupción de la fe. Por el contrario, la gratitud es una de las maneras más eficaces de espantar el peligro de la heterodoxia, que es apartarse de la doctrina ortodoxa, de la doctrina oficial, de la doctrina correcta. La gratitud es una de las maneras más eficaces de reforzar, de afianzar nuestra fe en Cristo. Rebosemos, pues, en gratitud. Sobrados motivos tenemos. A estas alturas de la carta a los colosenses, Pablo ya les ha dedicado largos párrafos para enumerar esos motivos de gratitud. Si no sentimos gratitud, es porque esos motivos no forman parte de nuestra experiencia real o porque no nos hemos detenido suficientemente a meditar en las gloriosas realidades, en esas gloriosas promesas y expectativas que tenemos en Cristo Jesús.
Dice nuestro texto, rebosando en acción de gracias. Rebosando. Rebosar es una palabra que Pablo utiliza a menudo. La emplea nada menos que 10 veces en la segunda carta que escribió a los Corintios. Rebosar sugiere la idea de ir creciendo y creciendo hasta desbordar los límites. Hermanos, si entendemos bien la inmensidad de las bendiciones que son nuestras en Cristo, nosotros también sentiremos una gratitud desbordante. Así le pasó, por ejemplo, a David, al rey David, en el Salmo 23, cuya copa rebosaba de gozo, de confianza y de gratitud. Dice el Salmo 23, versículos 4 al 6, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aquí está. Dice David, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán o me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Hermanos, está rebosando también nuestra copa. Rebosemos en acción de gracias por todo lo que somos en Cristo y vivamos en Cristo Jesús el Señor. Vivamos en Cristo Jesús el Señor. En primer lugar, de la manera que lo hemos recibido, es decir, por la fe. En segundo lugar, arraigados en Él. En tercer lugar, sobreedificados en Él. En cuarto lugar, afianzados en la fe, como hemos sido enseñados. Y en quinto lugar, rebosando en acción de gracias. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y afianzados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Amén.